Listo, continuamos entonces con el tema del día de hoy, es un nuevo día. Pero antes de empezar con el tema, vamos a orar para que Dios sea dándonos ese entendimiento sobre ese nuevo día. Padre, hoy colocamos este tiempo delante de ti. Te pedimos, Dios, que hoy tú nos hables a través de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, corre el velo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a que tu palabra sea revelada, sea entendida y comprendida en el poder del Espíritu de Dios. Llévanos, Señor, al conocimiento pleno del Espíritu de Dios. Abre, Señor, nuestras mentes. Llévanos a una revelación profunda en la palabra, Padre, y que podamos conocer, entender, discernir, interpretar, hablar, obrar y ejecutar todo acorde a tu dirección a través de la bendita palabra de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy, un nuevo día. Un nuevo día es el cual consiste en el cómo usted se levanta. Un nuevo día. Se levanta igual, afanado por ir a hacer el café, afanado por hacer el desayuno, afanado por bañarse, afanado por el trabajo, afanado por las deudas, afanado por despachar a su esposo, despachar a sus hijos, afanado por los quehaceres diarios. Como dice la palabra, afanados por lo que nos ofrece este mundo. A veces nos levantamos así y terminamos agotados, exhaustos, rendidos en el día. Pero ¿por qué llegamos así? Porque no le damos el primer lugar al Señor, ya que un nuevo día comienza es en la palabra y en la oración. Entrar en esos tiempos de intimidad y de calidad delante del Señor. Un nuevo día es una nueva oportunidad que el Señor nos da a usted y a mí. Y no es porque usted y yo seamos buenos. Lo que pasa y lo que sucede es que usted y yo lo merecemos, es porque usted y yo buscamos y dependemos del Señor. Somos buenos es porque el Señor quiere que usted y yo entremos en un cambio profundo y entramos a través de su misericordia para que usted y yo entremos en ese ámbito, en ese cambio, en esa transformación en nuestras vidas. Y es porque un nuevo día es un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Así son las misericordias del Señor, son nuevas cada día, cada mañana. Así quiere que empecemos en arrepentimiento, pero también en perdón, también en paz, en su conocimiento, pero también en la palabra, en la verdad y en su voluntad. ¿Cómo empezamos el día? Empezamos afanosos, angustiados, estresados, oprimidos, llenos de incertidumbre, llenos de temor. ¿Cómo empezamos el día? O empezamos el día quejándonos, miramos, nos asomamos por la ventana, está lloviendo, yo creo que mejor no salgo, mejor me meto nuevamente en la cama, no está haciendo mucho sol, no, yo como que mejor me quedo más bien un rato en la casa haciendo quehaceres, no, como que muchas cosas que el enemigo nos vende y no está el Señor ahí. Y no está Dios, porque ese nuevo día está en nuestra voluntad, está en nuestras emociones, está en nuestras decisiones. Pero cuando usted y yo queremos que el Señor obre en nuestras vidas en un nuevo comienzo, pero miremos cómo ese nuevo día puede empezar para usted y a mí. Miremos lo que nos dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 3, 4 al 20. Dice entonces: Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo:
Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová, vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda la tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Tremendo cómo encontramos a estos tres reyes que consultan entre ellos mismos para ir en contra del enemigo, en el cual ya no daba presentes al rey, porque había muerto el rey. Pero aún así había dicho: ya muerto el rey, ya no seguiré dando al rey lo que tengo que dar. Pero cómo se ponen de acuerdo para ir y buscar a este rey y enfrentarse a él, enfrentarse con todo su ejército. Pero ellos mismos consultan entre ellos, pero en el camino busquemos de Dios, busquemos la respuesta a través de un profeta. O sea, aún así ellos se pusieron de acuerdo para ir en contra del enemigo, pero aún así en el camino les faltó agua. Eso fue permitido por Dios. Eso fue permitido por Dios. Hay cosas que usted y yo nos pasa. Vamos a un lugar, no, y ahora no puedo ir. No, ahora se varó este carro. No, ahora este carro ya no sirve para nada. No, ahora se varó este bus. No, ahora este proyecto que tenía no se dio. Ahora este negocio se vino abajo. ¿Qué está pasando? Hacemos las cosas como queremos, pero ¿por qué un nuevo día? Porque un nuevo día comienza en Dios. Mire, estos hombres se pusieron de acuerdo, estos tres reyes, para ir en contra de los moabitas. Pero ¿cómo el Señor permitió en el camino que les faltase agua? Porque aún ellos, lo que habían cargado el agua para sus caballos, era también para que pudieran alcanzar a llegar a ese territorio en contra del enemigo. Pero les faltó agua. ¿Y de dónde iban a conseguir agua si iban por el desierto? ¿Qué desierto está pasando usted en el cual como que el enemigo se ensañó de usted? Te pensará: pero preciso, ahora que me están yendo bien las cosas, ahora no se dan las cosas, ahora hay este tropiezo, ahora hay este obstáculo, ahora no avanza esta situación que tanto yo anhelaba y esperaba que fluyera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Señor lo permitió? ¿Cómo empezó el día? Consultó con sus amigos, consultó con su compañero de trabajo, consultó con su jefe, consultó con sus socios, pero le faltó lo más importante: el Espíritu de Dios, consultar con Él. Pero ellos en el camino acordaron, preguntaron: ¿quién conocería del Señor? Eliseo, el profeta. Aquí hay un profeta, consultemos con él. Aún así, el rey Josafat tomó la decisión de que ellos fueran y buscaran al profeta. Es consultar primeramente con el Señor, no tomar decisiones a la ligera, no tomar decisiones en nuestras emociones, porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas a mi manera. Yo tengo el conocimiento, yo tengo la habilidad, yo tengo las estrategias, yo sé cómo se hace esto, pero cuando se nos sale de las manos, renegamos, criticamos, murmuramos. Ellos no lo hicieron. Porque mire cómo se dispuso Josafat a ir con el rey de Israel, con el rey de Judá. Se propuso a ir con él. Aún así se dispuso sus caballos, que también los usara él como él quisiera. Esa disposición, pero le faltó lo más importante: consultar a Dios. Ese es un nuevo día que usted y yo debemos consultar. Como el rey Joram busca aliados para enfrentar al rey de Moab y su ejército, y entre ellos al rey de Judá. Pero Josafat y haciendo prueba de que si estarían con él en las buenas y en las malas. Era un tiempo en que la economía no estaba en su mejor momento, algo similar a lo que ustedes y yo estamos viviendo, no solamente en nuestra familia, sino a nivel global, que la economía ha venido decayendo. ¿Qué está preparando el Señor para usted y para mí? Pero ¿qué está esperando el Señor en usted y en mí? ¿Cómo debemos obrar? Ya que nos muestra y nos enseña cómo estamos obrando, si le estamos sirviendo al Señor o le estamos sirviendo al mundo.
Si nuestra economía se basa en lo que yo trabajo o busco, en mi entorno, en mis fuerzas, y es ahí donde se refleja si buscamos o dependemos del Señor en las buenas y en las malas, porque nos damos de cuenta que cuando estamos en las buenas, estamos en los gloriosos, estamos súper bien, pero cuando vienen las malas, no estamos con el Señor, porque ahí renegamos, criticamos, mal hablamos de situaciones, cosas, personas, pero porque nos olvidamos del Señor y nos alejamos del propósito en Él. Ya que este es un tiempo que estamos viviendo, que hay tanta preocupación a causa de las crisis que se viven a nivel global, que muchos piensan si existiera un mañana. Y es porque cuando nos basamos en lo que nos ofrece el sistema, nos lleva a vivir por debajo de lo que el Señor ya ha establecido. Y es porque nos hemos acostumbrado a eso, a que nos vende el mundo. ¿Sabe usted a cómo está el dólar? ¿Sabe usted a cómo está el euro? ¿Cómo está el peso? ¿Cómo está la economía? ¿Sabe lo que está pasando? ¿Cómo está el petróleo? Nos basamos en la economía global, nos basamos en lo que nos venden los medios de comunicación, lo que nos venden los gobiernos. Pero ¿qué estableció el Señor? Si la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Por eso es tan importante que usted y yo no empecemos el día sin el Señor, sin consultarlo a Él, sin estar en su presencia, sin recibir su orientación y su dirección para cada situación que usted y yo estemos enfrentando o vayamos a vivir a diario. Como lo dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, que ya hemos hablado en varias oportunidades de esa cita bíblica. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire que usted y yo podemos conocer la voluntad de Dios solamente cuando renovemos nuestra mente, no cuando miremos el noticiero, no que lo que dice el gobierno, no que lo que dice la economía en los medios de comunicación, que dice el Señor. Que renovemos nuestra mente para conocer la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor para cada situación que usted y yo estemos pasando. Por eso démonos de cuenta que estos reyes decidieron consultar a Dios por intermedio del profeta, y el profeta les habló cómo debían hacer y qué era lo que debían hacer, porque estamos en el desierto y no hay agua. Por eso le preguntaba yo, ¿qué desierto está viviendo? ¿Está muy lejos el agua de donde usted está? ¿Será que está muriendo de sed? ¿Será que no hay dónde beber agua? ¿Será que no hay dónde encontrar agua? El Señor sí la tiene. Él quiere darnos esa satisfacción, esa seguridad, pero solo en Él, ya que el entrar en una renovación a través de los pensamientos y actitudes, en la voluntad por medio de nuestros pensamientos y conocimientos, es a través de la meditación de la palabra de Dios, ya que hoy en día encontramos personas frustradas en cuanto a un nuevo día, un nuevo comienzo, y es precisamente porque se han acostumbrado conforme a los deseos y pensamientos y decisiones que nos ofrece este mundo. Por eso usted y yo, por más que escuchemos problemas, situaciones adversas, difíciles que se estén viviendo en los hogares, en los países, en los gobiernos, no podemos hablar, vivir conforme a lo que nos ofrecen o nos venden. Debemos vivir conforme a lo que el Señor nos ofrece y nos dice a través de las Escrituras, y poder entender y conocer un nuevo día en su presencia, un nuevo comienzo, porque no nos damos cuenta que cada día es un nuevo comienzo para usted y para mí. Es un nuevo comienzo en la vida, en el proyecto, en la salud, en los negocios, en la sanidad, en la santidad, en la reforma que el Señor quiere ejecutar a través de cada una de las áreas de nuestra vida. Pero el Señor nos da un nuevo amanecer. Ya que en esta palabra que estábamos leyendo encontramos en el contexto de esta palabra cómo el rey Joram se aseguró de ir bien asesorado y acompañado para la batalla, ya que el rey Josafat fue directo y claro, y que todo lo que él poseía y le pertenecía a él lo ponía a disposición delante del rey de Judá. Señor, que de todo lo que posee le pertenece a Dios. Entonces, lo que usted y yo poseemos, ¿será que le pertenece a Dios? Hay personas que dicen: esta casa es mía, este carro es mío. Usted vive en esta casa porque esta casa es mía. Usted va en el carro porque este carro es mío. Usted trabaja en esta empresa porque esta empresa es mía. Tremendo. Nos damos de cuenta
que todo le pertenece al Señor, que es gracias a Él que usted y yo tenemos un negocio, un proyecto, una casa, un apartamento, un automóvil, finanzas, una empresa. Es gracias a Él que lo tenemos, pero no damos cuenta de esas cosas y por eso nos enorgullecemos de lo que tenemos, porque cuando usted y yo partamos de este mundo no nos llevaremos absolutamente nada, pero lo único que nos llevaremos es lo que realmente el Señor nos haya formado y transformado y que lo hayamos permitido en nuestras vidas. Pero miremos ahí en el libro que estábamos leyendo en Segunda de Reyes, en el libro Segunda de Reyes capítulo 3, veamos el verso 8. Dice, y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. El camino del desierto de Edom era buscando orientación y dirección por cuál camino iremos. Por eso le preguntaba. Y aquí una respuesta es una respuesta de unidad, ya que no tomó la decisión por sí solo. Y esta es muy importante tenerlo en cuenta, ya que a la guerra no podemos ir solos. Necesitamos estar unidos con un mismo fin. Y hoy en día contamos con la perfecta y más importante persona, el Espíritu Santo. Hay personas que le dicen a usted, yo lo acompaño, dígame qué necesita, dígame cómo le ayudo. Y somos tan soberbios y orgullosos, no necesito nada. Yo sé muy bien a dónde ir, yo puedo ir solo. Este no lo dijo que puede ir solo. Por eso invitó a los otros dos reyes para que lo acompañaran a él y los tres se pusieron de acuerdo para ir, porque no podían enfrentarse a los moabitas él solo, el rey de Judá. Por eso invitó a Josafat y al otro rey para que lo acompañaran. Usted y yo debemos también contar con personas idóneas, con personas correctas, con personas transparentes, con personas temerosas de Dios, personas de testimonio, pero personas que pueda el Espíritu Santo enseñarnos y guiarnos por qué y cómo debemos confiar en esas personas. Ya que en el Salmo 32:8 encontramos, y te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Porque hay caminos que tomamos que a usted y a mí nos parece bien, pero el Señor dice, y te haré entender. O sea, porque estamos ciegos, somos a veces tan obsesivos que yo quiero ir a ese lugar y voy y hago todo lo imposible por llegar a ese lugar, pero aquí el Señor dice, y te haré entender el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Solamente es cuando usted y yo nos disponemos a que Él nos oriente y nos direccione cuál es el camino que debo andar. Porque hay personas que hacen muchos planes y se quedaron en sus planes, porque no incluyeron al Señor en esos planes. Cuando buscamos la orientación y dirección del Señor a través de las Escrituras, encontramos el mejor guianza, la mejor dirección para cada situación, y es la dirección del Espíritu de Dios para saber qué camino tomar y que sus ojos estén puestos en cada paso que usted y yo demos. ¿Cuál es el camino que usted tiene pensado en este tiempo poner? En este tiempo, porque en este tiempo es de planes, de proyectos. Vamos a hacer la Navidad en tal lado. Vamos a hacer la reunión familiar en tal lado. Voy a invitar a tales personas. ¿Será que eso es el camino, los planes de Dios? ¿O son los planes del hombre? Porque hay planes que muchas veces se quedan en planes, pero no se realizan porque no son de Dios. El rey de Israel se encontraba en una situación difícil, pero no se dejó llevar por la situación, ya que ni por sus impulsos, ni sus emociones, ni su orgullo, por eso él consultó. Y lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí es que consultemos con personas idóneas, personas de testimonio, personas del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso lo dice en Proverbios 24:6. Dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. No se vaya solo, no haga la guerra solo, porque después podrá terminar mal trajeado. Dice que la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, cualquier situación que usted vaya a enfrentar, consulte con personas de Dios, pero también consulte con la palabra y la oración. ¿Qué habla el Señor? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le orienta el Señor? Pero seamos también obedientes a lo que Él nos manda. Así como para el rey de Israel era importante contar con la aprobación de los otros dos reyes y su consejo para ir a la guerra y obtener la victoria, lo mismo sucede en usted y en mí. Nuestros días debemos entrar en oración
obtener consejos sabios para entrar en esta victoria que será dada por el Señor, ya que nuestra vida cristiana es un constante tiempo de guerra, pero debemos de permanecer fieles a Dios, quien siempre estará a nuestro lado para conquistar cualquier situación adversa que se nos presente. Usted y yo permanecemos como cristianos en guerra. ¿Por qué en guerra? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, mirando a ver cuando usted y yo nos distraemos. Andamos dispersos, como dormidos, como en letargo, y Él busca esa situación para llevarnos a la zozobra, a la incertidumbre, a la duda y al temor. Por eso es que debemos estar alerta. Por eso el tema de hoy es un nuevo día. Un nuevo día en el cual yo no me puedo basar que es que yo la semana pasada hice ayuno, es que yo la semana pasada oré, es que yo la semana pasada fui a la iglesia, es que yo la semana pasada leí la Biblia. Por eso lo que les decía en un comienzo, usted y yo, lo importante es que alimentemos nuestro espíritu a diario. Ojalá alimentáramos el espíritu como alimentamos el cuerpo. Hay veces a este cuerpo le metemos 5 comidas diarias. ¿Cuántas veces oró en el día? ¿Cuántas veces leyó la palabra? ¿Cuántas veces meditó un texto bíblico? ¿Será que usted medita textos bíblicos? Por ahí hablaron de una palabra. Sí, a mí de eso hablaron en la iglesia, pero no me acuerdo dónde está. Está en la Biblia. Algunas personas dicen, eso está en la Biblia. ¿En dónde? ¿En cuál el texto está? Nuestra mente debe ser renovada a diario con la palabra. Por eso es lo que estábamos leyendo en Romanos 12:2, que debemos renovar nuestra mente y esto lo debemos hacer a diario en la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo memoricemos textos bíblicos para que nuestra mente esté en continuo avance, en continua evolución en Dios. Primero miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Isaías. Isaías capítulo 60, verso 2. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nada diferente a lo que estamos viviendo. Vemos que hay tinieblas que cubren la tierra, terremotos, tsunamis, tempestades, inundaciones, pero los que confiamos en el Señor, amanecerá su gloria. O sea, viviremos en la paz y en el gozo del Señor a diario. Eso no es, por eso lo que les digo, eso no debe ser cada 8 días, es todos los días. Poder no levantar con la palabra y la oración, poder no levantar con la cobertura de la oración y la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Aunque nuestro entorno se torne en oscuridad, en tinieblas, en inseguridad, en ansiedad, en temores, en angustia, en zozobra, pero si nosotros permanecemos en la confianza en el Señor, sobre nosotros amanecerá. Y lo mejor es que será vista su gloria a través de cada una de las áreas de nuestra vida, ya que el Señor quiere que usted y yo andemos en su plenitud, sembrando sobre cada uno de nosotros una palabra fresca como un nuevo día, como un nuevo amanecer, ya que no solo abrirá nuestra mente, sino una nueva senda hacia nuestras bendiciones que Él ya ha preparado para usted y para mí. Pero yo le quiero preguntar algo. ¿Qué palabra le dio hoy el Señor a usted? No qué palabra le dieron en la iglesia, no qué palabra le dieron la semana pasada. ¿Qué palabra le dio hoy el Señor a usted para un nuevo día? No se levante, no salga de su casa sin antes orar, sin antes leer la palabra, sin antes pedirle dirección al Señor sobre cómo usted debe obrar y actuar para cada situación que esté viviendo. Pero miremos nuevamente el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, el verso 15, que nos dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mire que Eliseo ni siquiera le dijo, Dios dice esto o dice tal cosa. Eliseo mandó traer un tañedor, que le trajeran un tañedor, un hombre, un adorador, un salmista. ¿Para qué? Para entrar en tiempo de adoración, para buscar la respuesta del Señor. Por eso hay veces entramos y como que buscamos, hacemos una oración instantánea y buscamos una respuesta instantánea de Dios. Pero mire que estos hombres buscaron a este siervo de Dios, Eliseo, un profeta de Dios. Pero él aún así no les respondió de una vez lo que ellos buscaban. Pidió que le trajeran un tañedor, un adorador,
un salmista, para adorar al Señor primeramente. A veces buscamos la respuesta del Señor y ni siquiera le damos las gracias, ni siquiera entramos en tiempo de adoración, de alabanza, glorificarlo, exaltarlo, amarlo, bendecirlo a Él. No lo hacemos y queremos que Él nos responda de una vez lo que estamos viviendo, estamos pasando. Ya que el tañedor era un adorador y hay momentos en que usted y yo debemos enfocarnos no tanto en la dificultad, no tanto en la adversidad, que era lo que pasaba con estos reyes. Por eso el profeta Eliseo les pide que le trajesen a un adorador, ya que él sabía cómo buscar la presencia del Señor, y fue así como él permitió que la palabra del Señor fluyera en medio de la adoración. Y eso es lo que usted y yo debemos permitir en nuestra vida, para que la fe se fortalezca en nuestras vidas, ya que la palabra de Dios viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y esta es la que nos inyecta la fe para comenzar un nuevo día. Pero hoy le hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la adoración? ¿O será que de pronto usted es de las personas que entra como una metralleta y empieza y pide delante del Señor a ver qué me responde, que yo necesito esto y esto? Y ni siquiera lo adora, ni siquiera coloca una alabanza, ni siquiera sale de su corazón alabanza, adoración en sus propias palabras. Y creemos que el Señor nos va a responder. Por eso estos reyes esperaban era eso, que Eliseo les respondiera de una, que era lo que ellos estaban esperando. Pero por eso los hizo esperar, para demostrarles que primero al Señor se busca en adoración, que en ese nuevo día tenían que buscarlo primeramente a Él para encontrar la respuesta del Señor. Por eso ahí mismo en 2 de Reyes 3, 16 al 18 dice: ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová había dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Impactante la respuesta que le da el Señor a través del profeta Eliseo. Era un desierto que ellos estaban viviendo, que ellos estaban pasando ese desierto, pero aún el Señor les manda la respuesta: no vendrá lluvia, no vendrán truenos, pero saldrá agua, brotará agua en medio del desierto. Por eso es que el Señor quiere hablarnos sobre ese nuevo día. ¿Qué desierto está viviendo usted? ¿Qué dificultad? ¿Qué problema usted vive? Porque a veces nos enfrascamos tanto en el problema que no vemos a Dios. Vemos es el problema, vemos la dificultad, vemos es el desierto, pero no vemos a Dios. Pero aún ellos esperaban una respuesta, que de pronto Dios mandara lluvia del cielo a través del profeta. Pero no, el Señor usa al profeta para decirles que encontrarían agua en medio del desierto, y no por la lluvia, no por los truenos. Después del tiempo de adoración vino la palabra de Dios a Eliseo, y fue que hicieran estanques en el desierto. Pero a esta palabra que recibió le parecería ilógica a estos reyes, ya que parecería imposible que brotara agua en medio del desierto. Pero aún así ellos le creyeron a la palabra de Dios dada por el profeta. No cuestionaron al profeta, no cuestionaron la palabra. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos cuestionan? Es que Dios nos va a cambiar. Es que nos vamos a cambiar de casa. Es que va a estar embarazada. Es que va a tener un niño. Es que va a tener gemelos. Siempre cuestionan la palabra de Dios. Estos reyes no cuestionaron la palabra de Dios, por eso el Señor los bendijo. Si usted lee todo el capítulo, encontrará más adelante que el Señor brotó agua en el desierto, pero aún así les dio la victoria contra los moabitas, porque le creyeron a la palabra que el Señor envió a través del profeta Eliseo. A veces nos cuesta a usted y a mí creer, porque a veces somos como ese Matías, como ese hombre que solamente creía con ver, que solamente si metía el dedo en la llaga podía creer. Pero el Señor nos dice a usted y a mí que más bienaventurado es el que sin ver cree. Si usted y yo creemos a la palabra, creemos a lo que el Señor nos dice, seremos doblemente bendecidos, porque dice que seremos bienaventurados. Es creerle al Señor, no porque me lo dijo tal persona yo no lo creo. Usted solamente debe creer lo que el Señor habla a través de la palabra. No es que el Señor me lo dijo tal persona. Usted y yo podemos ser instrumentos en las manos de Dios, pero en la otra persona está en creer lo que el Señor está diciendo o está hablando para este tiempo. Ya que hay momentos en que en medio de las situaciones difíciles el Señor nos llevará a hacer cosas ilógicas, pero en cada uno de nosotros está
en no cuestionar a Dios. Simplemente nos corresponde es en creer y en actuar, ya que Dios tiene preparado un nuevo mañana por cada uno de nosotros y Él hará fluir su bendición en medio del desierto. ¿Cuál es la bendición que se ha tardado para su vida? ¿Será que usted todavía cuestiona al Señor? ¿O será que usted todavía se mueve en la lógica esperando cómo va a brotar agua en el desierto? Imposible, ¿cierto? ¿Será que ese desierto no va a haber agua? Hoy le tengo la respuesta. La respuesta es que el Señor le da a usted un nuevo mañana, un nuevo día en el cual comenzar en su presencia, en el cual comenzar en el conocimiento de su palabra y su revelación, en el cual Él fortalecerá su fe y lo llevará de lo natural a lo sobrenatural. Pero hoy quiero orar por esas personas que de pronto están esperando una respuesta de Dios hoy, pero el Señor hoy le trae la respuesta. Pero le pido al Señor, abre los oídos, abre sus sentidos al conocimiento, el entendimiento, pero también, Señor, oro para que los lleve a ejecutar la palabra, a accionar la palabra que tú les has dado el día de hoy. Padre, oramos por este maravilloso tiempo, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por un nuevo día, porque así como tú obraste a través del profeta Eliseo, así obrarás a través de cada uno de nosotros también. Usarás otras personas así como son reyes que vendrán buscando una respuesta de Dios, pero tú nos usarás para dar esa respuesta viva y eficaz en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por esas personas que aún están viviendo situaciones difíciles, que están en un desierto y no ven agua en el camino, como que esa agua está muy lejos. Hoy oro, Señor, que broten esos ríos de manantiales de agua viva en sus vidas y en sus corazones, que toda dificultad sea despejada en su vida, en sus corazones a partir de ahora. Dales claridad, dales entendimiento, dales conocimiento, dales revelación y dales palabra. Oramos, Señor Padre eterno, que todo espíritu de temor, de ansiedad, de angustia se va de sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún, Padre, el temor, la incertidumbre, la duda sale de sus vidas en el nombre de Jesús, y declaro que comienza un nuevo día para sus vidas a partir de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre de la palabra, un maestro de la palabra, pero también un profeta de la palabra, en el cual el Señor lo usará con una palabra profética. Y una palabra profética es un matrimonio en crisis. Están a puertas de firmar el divorcio, pero hoy el Señor le tiene una palabra profética. Hoy le tiene un nuevo día para su vida, para esa relación, para ese matrimonio. No crea que todo está escrito. El Señor tiene la última palabra. Continuemos con la alabanza y la oración. Ya viene la palabra de la ofrenda.